Hoy vamos a hablar en esta grabación sobre el tema de la restauración borbónica. Es el tema número 9. Este tema lo vamos a dividir en unos apartados. El primero de ellos será el final de la República. A continuación hablaremos de las actuaciones de Cánovas para traer a Alfonso XII. Seguidamente hablaremos del sistema canovista. Quizás sea esta para mí la parte más importante, para continuar con los distintos gobiernos durante el reinado de Alfonso XII y durante la regencia de María Cristina. Y finalmente terminaremos el tema con la oposición a la restauración. Pues comenzamos con el primer punto titulado El final de la República. Ya vimos en el tema anterior cómo la entrada con sus tropas del general Pavía en las Cortes el 3 de enero del 74 supuso el fin de la República Democrática, de la República de Castelar, la última fase de la República, que era del republicano Castelar. A partir de entonces la República va a pasar a una etapa provisional dirigida por el general Serrano. Se trata de la última fase de la República, una república, digamos, autoritaria, ¿no? Con el objetivo de acabar con la guerra de Cuba y la guerra carlista y el último foco que quedaba del cantonalismo, que era el cantón de Cartagena. Se toman medidas excepcionales por parte de Serrano, como es la disolución de ayuntamientos republicanos, la disolución de la Internacional Obrera en España, la persecución de republicanos federales, etc. Toda esta situación de provisionalidad va a concluir con el golpe que da Martínez Campos para traer la monarquía de la mano de Alfonso XII como la solución más convincente en ese momento, que era traer de nuevo a los Borbones, de la mano de, como hemos dicho, de Alfonso XII. Por lo tanto, se restaura la monarquía de Alfonso XII y Alfonso XII, cuando llega a España, pues mantiene como primer ministro a Cánovas del Castillo, que fue el que luchó más duramente por traer a Alfonso XII. Comenzando con la restauración prácticamente finales de diciembre del 74, para ya desde el 75 está plenamente consolidada y va a durar hasta 1931. Es un tiempo muy prolongado. Comenzaremos ahora con el segundo punto del tema, que son las actuaciones llevadas a cabo por el gran artífice de esta llegada de Alfonso XII de la Restauración, que es Cánovas del Castillo. Como decimos, vamos a ver las actuaciones para traer a Alfonso. En primer lugar, se creó su partido, el Partido Alfonsino, un partido conservador, centralista, mm, que no gustaba tanto de la libertad del sesenio. Estaba agrupado por políticos de viejos partidarios isabelinos, de la Unión Liberal, progresistas moderados, gente que no le gustó para nada los disturbios, las revueltas que supuso el sesenio revolucionario. Los apoyos que van a tener este partido pues son la alta burguesía, el alto clero, los militares, los terratenientes, grandes propietarios que vieron en el sesenio pues, un periodo convulso de huelga, de inestabilidad política tan dañina para sus intereses. Otro de los puntos importantes de las actuaciones de Cánovas fue la abdicación de Isabel II en 1870. Consiguió que renunciara a la monarquía y pasara la monarquía a su hijo Alfonso XII. Pero el hecho más importante de las actuaciones es, sin lugar a duda, el manifiesto de Sandhurst en diciembre del 74, con el cual convence a Alfonso XII que si quiere gobernar, volver a España, pues tiene que ser como un modelo de monarquía que acepte muchos valores del sesenio, que acepte una constitución que sea liberal, no tanto democrática, pero sí que sea liberal, que fue un manifiesto muy importante que dio confianza a la gente de que la nueva monarquía no va a ser
como lo fue la de su madre, con esas camarillas, con esa corrupción, etcétera. Otro aspecto muy importante es que Cánovas va a convencer a la gente, va a convencer a los políticos de que es necesario que tengan los progresistas, la gente más liberal, tenga acceso al poder también, ¿eh? Con eso conseguía él que los militares no intervinieran en el gobierno, con los famosos pronunciamientos que hubo durante todo el reinado de Isabel II. Dicho esto, pasamos al tercer punto del tema, que para mí es el punto núcleo del tema, el más importante, el que quieren ver los que te van a corregir el examen, quieren ver que hables de esto, ¿eh? Como el fraude, el caciquismo, el bipartidismo, el turnismo, la constitución. ¿Eh? Es el meollo del tema, digamos, el núcleo básico del tema que no te puede faltar en el tema si tú quieres sacar una buena nota. Y es lo que se denomina el sistema canovista, ¿vale? Cuando llega Cánovas, pues lo primero que va a hacer es una constitución, eh, una constitución que sea aprobada por una mayoría, que sea un ejemplo de consenso, de pacto, que prácticamente la gran mayoría esté de acuerdo. Esta constitución va a ser la constitución del 76 y es una síntesis de las dos constituciones anteriores, la muy conservadora del 45 con Narváez y la democrática del sexenio de 1869. Para ello, Cánovas va a convocar unas elecciones a Cortes Constituyentes, ¿eh? El nombre es Cortes Constituyentes porque de esas Cortes va a salir esta Constitución. Y a él lo que le interesaba es tener el máximo número de diputados de su partido en esas Cortes para que la Constitución saliera lo más fácilmente posible, como así ocurrió. Entonces esas Cortes se va a mantener el sufragio universal para no quitarlo venía ya del sexenio, ¿no? Y no se quita, con lo que tenemos un sufragio universal. Pero lo que ocurre es que mucha gente no, hay mucha abstención, mucha gente no va a votar. Y él consiguió amañar un poco las elecciones para conseguir un gran número de diputados de su partido, como así ocurrió. Una vez que están constituidas las Cortes, pues se procede a redactar la nueva Constitución de 1876. Esta constitución pues la vamos a analizar con varios puntos, ¿no? Y el primero de ellos es para hablar del sufragio que estipula esta constitución. El sufragio, sobre el sufragio no dice gran cosa, no fija el tipo de sufragio que va a tener. Pero sí ocurre que en el futuro, posteriormente, Cánovas va a reducir mucho el sufragio, volviendo a un sufragio censitario. No es un sufragio universal como ocurrió durante el sexenio revolucionario. Las Cortes, pues va a volver a tener importancia el Senado, va a estar el Senado y el Congreso, y el Senado va a estar representado por la oligarquía de la sociedad, ¿no? El aspecto de la sociedad más alto, ¿no? El poder económico más alto de la sociedad. De este Senado, pues un tercio lo va a elegir el rey. Y quedaría el Congreso de Diputados como la representación popular, pero esta representación es muy baja porque el sufragio es censitario, ¿eh? Va a ser una representación del 5% de la población aproximadamente. Por lo tanto, sobre la monarquía, decir que es un elemento fundamental en el sistema canovista, es una institución superior, no se puede cuestionar, es ejemplo de unidad del país, tiene un poder moderador y va a ser importantísimo para el sistema canovista. Por ello volvemos de nuevo a una soberanía compartida, donde el monarca va a tener amplios poderes, va a poder disolver las cortes, va a poder nombrar gobiernos, tiene derecho a vetar leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Otro punto importante sobre la Constitución de 1876 es el aspecto que habla sobre la religión. España pasa de nuevo a ser católica, el clero pasa a tener muchísima importancia en la sociedad, en la educación. Se le recompensa por los daños de la desamortización de años anteriores, de etapas anteriores, se costea todos los gastos a la iglesia
No se prohíbe otros cultos, pero sí su manifestación pública, ¿vale? Entonces, aquí en la Restauración el clero vuelve a tener un gran protagonismo. Continuamos con el segundo punto, el sistema político de la Restauración, el sistema canovista, y en este segundo punto ya hemos visto el punto primero, que es la Constitución. Lo primero que hizo Cánovas fue unas elecciones a Cortes Constituyentes, hacer una Constitución que se adecuara a su pensamiento conservador, para quitar todos los problemas que ocurrieron en el sexenio. Después de la Constitución basamos al funcionamiento en sí del sistema de la Restauración, del sistema canovista. Aquí tenemos 4 puntos: bipartidismo, turnismo, fraude y caciquismo. Esta parte del tema es para mí la más importante. Como hemos dicho, entre los objetivos primordiales de Cánovas está la paz, el orden, la estabilidad política. Para ello ideó este sistema. El sistema de Cánovas se basa en 4 pilares: el rey, las cortes, la constitución y el turnismo. No se quería que los militares dieran más pronunciamiento, no se quería el desorden, se quería una estabilidad, etcétera, etcétera, que todos ya sabéis estas cositas. Las bases del sistema son estas. La monarquía es la base de todo, es el centro de su sistema. Los partidos son denominados dinásticos porque acatan la monarquía. Huyen de la república. La monarquía es como una institución superior. España siempre ha sido monárquica y según Cánovas le ha ido muy bien. No se puede cuestionar a la monarquía, es inviolable, está por encima de todo y da estabilidad y unidad al país. Otro pilar básico es el ejército, protector de la corona y protector del país, da garantía, da estabilidad, orden social y político al país. Se le da mucho poder, digamos que Cánovas lo va a mimar para que no den pronunciamientos como ocurrió en el siglo XIX y en el sexenio. Los partidos van a estar subordinados, por supuesto, a la monarquía. Se va a contar con 2 partidos, se llaman partidos dinásticos y por eso se le llama bipartidismo. Igual que hoy estaba ocurriendo en el modelo inglés de que tanto admiraba Cánovas del Castillo. Estos partidos van a ser liberales, leales a la corona, y son partidos, el conservador de Cánovas y el liberal de Sagasta. Tanto los seguidores militares de estos partidos van a renunciar a los pronunciamientos. Las características de estos partidos pues ya las sabéis. El conservador defiende el orden social, los valores de la Iglesia, prefiere el orden a la libertad, defensa de la propiedad, muy importante, defensa de la unidad de la patria, defensa de la religión católica, sufragio más censitario, un sufragio censitario, libertad y derechos reducidos, un Estado centralista, gusto por las tradiciones. Mientras que el Partido Liberal de Sagasta pues es un partido que va a ampliar los derechos y las libertades, es menos centralista, es laico, incluso podríamos decir que anticlerical, pero va a dar mucha libertad de cultos, desean más reformas. Por ejemplo, fue el partido que abolió la esclavitud y fue el partido que puso el sufragio universal. La composición de los partidos: el partido moderado pues está formado por antiguos moderados, el partido moderado de Cánovas, el partido alfonsino está formado por antiguos moderados, antiguos miembros de la Unión Liberal, antiguos progresistas muy moderados. Los apoyos sociales, pues como ya sabéis, son los terratenientes, la gente que tenía tierra, alta burguesía, resto de la nobleza, el ejército, la alta burguesía industrial, banqueros, el alto funcionario. Todo esto van a apoyar al Partido Conservador de Cánovas. Mientras que la composición política del liberal de Sagasta pues son también parte de los progresistas, pero en este caso los más radicales. Por supuesto, republicanos, que han dejado de ser republicanos,
digamos que son republicanos moderados, como por ejemplo Castelar, republicanos radicales del partido de Ruiz Zorrilla. Las clases sociales que apoyan a Sagasta, pues las clases medias, las clases pequeñas, pequeña y mediana burguesía, la clase media de comerciantes, clase media de industriales, funcionarios como abogados, profesores, médicos. Estos son los partidos dinásticos, son dos partidos que se van a turnar en el gobierno para evitar siempre los pronunciamientos militares y para que ambas opciones tengan posibilidades de llegar al poder. Los partidos excluidos son los carlistas, los republicanos, los nacionalistas, los partidos obreros que han surgido ahora. En 1879, por ejemplo, se funda el PSOE. Estos partidos pues no van a aceptar la Constitución, no son partidos monárquicos y van a quedar al margen del sistema canovista. En la primera etapa de Cánovas pues van a sufrir una persecución. Se le va a imposibilitar, digamos, se le va a perseguir el derecho de imprenta, por ejemplo. Se va a perseguir mucho a sus periódicos. Se va a perseguir a estos partidos. Hasta que finalmente, con la ley de asociaciones de 1887 de Sagasta, pues van a dejar de perseguirse tanto. Otro punto muy importante, ya que tenemos el bipartidismo, ahora toca hablar del turnismo. Son las dos caras de la misma moneda. Estos dos partidos, los dos únicos partidos, se van a turnar en el poder. Habrá alternancia de poder. La alternancia será pacífica. Se evitan así, como siempre estamos diciendo, los pronunciamientos y que el ejército tenga importancia en la vida política. El ejército se tiene que quedar en los cuarteles. Se trata de un bipartidismo pactado, junto con el rey. Estos dos partidos están de acuerdo en no elaborar leyes que pueda perjudicar al otro cuando llega al poder. Ningún partido cuestiona el régimen. A continuación, pues vamos a ver aquí, os pondré una diapositiva para que la podáis ver. El sistema de partidos, que está muy clara, me ha parecido muy interesante. Y tenemos los partidos parlamentarios, republicano de Castelar, de Pi y Margall, el Partido Republicano Radical de Ruiz Zorrilla. Estos partidos, los republicanos, no forman una unidad, tienen diversas corrientes, poca fuerza, ¿vale? Entre ellos están divididos. Ya recordad lo que decíamos de la revolución desde arriba o la revolución desde abajo. Otro partido, el Partido Constitucional de Sagasta y Serrano, llamado liberal fusionista. A la izquierda va a estar Serrano y un poquito más conservador dentro de este partido está Sagasta. Dentro del Partido Liberal Conservador, pues tenemos a los personajes de Cánovas, Martínez Campos, Silvela es conservador. Dentro de los carlistas, también están los carlistas, pues está la Unión Católica de Pidal, que se va a unir después al partido de Cánovas. Ya sabemos que los partidos carlistas pues son muchísimos más, son absolutistas, foralistas, ultracatólicos. Fuera del Parlamento tenemos al PSOE y los nacionalistas, los nacionalistas catalanes, como con la Unión Catalanista, y luego será la Lliga Regionalista y el PNV en el País Vasco. Y por último, el último punto del sistema canovista, del funcionamiento del sistema canovista, hemos visto la monarquía, hemos visto el ejército, hemos visto los partidos políticos, el bipartidismo, características de los partidos, hemos visto los partidos excluidos, hemos visto el turnismo, y ahora toca ver cómo se lleva a cabo ese turnismo. Ese turnismo se lleva a cabo por el fraude y el caciquismo. Este sistema de turnismo pacífico pudo mantenerse durante mucho tiempo, más de 20 años, gracias al fraude electoral y al caciquismo. Vamos a ver el proceso. El partido en el gobierno sufría un proceso de desgaste típico. Cuando tú llevas ya unos años, pues surgen problemas, te vas desgastando políticamente y pierde la confianza pues, de la corte, del monarca, etc. Previo pacto de los líderes, el monarca llama al jefe del partido de la oposición, no al jefe del partido que está gobernando, sino al partido de la oposición y le
le, le solicita que forme gobierno. Entonces el nuevo jefe de gobierno, que estaba en la oposición, ahora ya el monarca ha disuelto, ha relevado el gobierno y ha nombrado un nuevo gobierno, un jefe de gobierno. Pues este nuevo jefe de gobierno, que antes estaba en la oposición, convoca elecciones con el objetivo de conseguir el número máximo de diputados afines para formar una mayoría parlamentaria que le pueda ayudar a hacer las leyes. ¿Cómo se consigue esto? Pues se consigue porque las elecciones estaban adulteradas. Vamos a ver este proceso de adulteración. Esto es muy importante. Este apartado no se te puede olvidar en selectividad. En un primer momento tenemos que el Ministerio de Gobernación, el nuevo Ministerio de Gobernación, va a fabricar los resultados. Va a poner en una lista a aquellos diputados que son de su partido y son los diputados que tienen que salir en esa provincia. Esta lista se llama encasillado. Esta lista se envía a los gobernadores civiles o directamente a los propios caciques. Los caciques, siguiendo las instrucciones del gobernador civil, amañan las elecciones. Es lo que se conoce como el pucherazo. Para esto hay distintos métodos. Por ejemplo, falsificar el censo. Gente que tú sabes que no te va a votar, pues le impide votar, no aparece en el censo. O gente que ha fallecido, pues aparece en el censo. Y otra persona se va a encargar de votar con su propio nombre y también va a votar en lugar del muerto. Se manipulan también las actas electorales, por si no sale. Se compra votos. Se amenaza al electorado. Ha habido casos en que se ha dado verdaderas palizas al electorado para que vote determinada tendencia. Se amenaza con problemas económicos, pérdida del puesto de empleo. ¿Vale? Son muchos métodos, son muchas formas de presionar al electorado para que vote la candidatura solicitada. El cacique, ¿quién era el cacique? Pues el cacique se le llaman oligarcas, son la gente que tiene el poder, realmente el poder en el pueblo. Puede ser el mismo alcalde, gente que tenga terratenientes, que tenga mucha gente trabajando para ellos. Son familias muy, muy importantes en el pueblo y de la que depende mucha gente en el pueblo. Son familias muy importantes, económica como políticamente. Puede ser un médico, puede ser un militar, el alcalde, como decimos, un juez. Son apellidos muy importantes del pueblo. Todo el mundo, en un pueblo pues se conoce todo el mundo y estas personas tenían un poder económico muy importante y podía tener a su cargo familia de las que dependía de esta persona y se puede quedar en la calle, en la miseria, por simple capricho del cacique. Bueno, pues hemos terminado ya el capítulo segundo de los mecanismos del sistema canovista. Comenzamos el nuevo punto del tema titulado Los gobiernos durante la Restauración. En este capítulo vamos a ver los distintos gobiernos que hubo en los reinado de Alfonso XII, María Cristina, la regencia de María Cristina y Alfonso XIII. Pues bien, mira, en este cuadro que tenemos aquí podemos ver la alternancia de gobierno desde 1875 a 1902, es lo que se conoce como el turnismo. Comenzamos en el año 1875, cuando comienza la Restauración, y por ejemplo del 75 al 81 está Cánovas, del 81 al 84 está Sagasta, del 84 al 85 vuelve Cánovas, aquí muere el rey de tuberculosis y se tiene que firmar el pacto del Pardo porque había peligro de que hubiera de nuevo revoluciones, revueltas, llegada de la República, nuevos episodios como en el Sexenio, etc. Posteriormente ya del 85 al 90 tenemos el gobierno largo de Sagasta para seguir del 90 al 92, el conservador de Cánovas y así sucesivamente. La Restauración, aunque durara hasta 1923, hasta 1923,
va a estar en crisis pues a partir de finales de la década de 1890, ¿vale? Sobre todo con el desastre del 98, que aumenta las críticas de los nacionalismos, de los republicanos, etcétera. Bueno, vamos a comentar un poco las características de cada gobierno, ¿eh? Comienza la restauración en 1875 con el gobierno de Cánovas en 1876 a 1881 y a esta etapa se le llama dictadura canovista, ¿eh? Es una etapa autoritaria. Tiene que acabar con las características del sexenio, ¿eh? Con el desorden, con la desestabilización que hay, con la agitación que había en el sexenio. Para eso pone en marcha su funcionamiento, el funcionamiento del sistema canovista. Los objetivos: defender la monarquía, vamos a ver, vamos a poner esto, crear un sistema centralizado que le dé estabilidad política al país. Él prefería el orden y la estabilidad frente a la libertad, para recuperar la paz. Y las medidas, pues recorta las libertades prácticamente, ¿eh? Se publican leyes que van restringiendo la libertad de imprenta, la libertad de cátedra. Con la ley de 1880 establece los partidos legales e ilegales. Reducción del sufragio con la ley de 1878. Se persigue las críticas a la monarquía, especialmente de los periódicos republicanos, ¿eh? Logros que consigue, por ejemplo, fin de conflictos, como la tercera guerra carlista, ¿eh? El primer logro que hace es acabar con la guerra carlista en el 76 y acabar en el 78 con la guerra de Cuba. Posteriormente, ya en el 81 se funda el Partido Liberal de Sagasta, y es un partido mucho más liberal que el de Cánovas. Los objetivos: pretender liberalizar un poco o bastante el régimen. La medida en esta etapa del 81 hasta el 84, las medidas todavía van a ser tímidas. Donde realmente se va a ver medidas más fuertes y contundentes será en el gobierno largo de Sagasta, desde el 85 hasta el 90. Aquí tenemos que se amplía el sufragio, cierta libertad de prensa, cierta libertad de cátedra, autorización de manifestaciones, amnistía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como decimos, será en la siguiente etapa cuando Sagasta dé un impulso fuerte a la liberación, a medidas liberalizadoras para el país. Aquí tenemos otra imagen de lo que hemos dicho, ¿eh? Comienza con la figura de Cánovas y muy conservador, ¿eh? Liberal conservador, ¿eh? Lo que quería era una pacificación. Pone fin a la Tercera Guerra. Estos son los puntos más importantes, ¿no? Y pone fin con la paz de Zanjón a la sublevación nacionalista en Cuba desde 1868 hasta 1878. Él crea la Constitución del 76, una política autoritaria que no en fin, repetir lo que hemos dicho anteriormente. Ya en el 85 muere, del 84 al 85 está gobernando Cánovas, pero la muerte del rey le sorprende a los dos, y es cuando tienen que hacer el famoso Pacto del Pardo, ¿no? Bueno, y estamos en la siguiente etapa. Del gobierno liberal de Sagasta. Se hace el Pacto del Pardo. Y Sagasta va a gobernar durante 5 años. Es lo que se llama el gobierno largo de Sagasta. Y aquí donde hace grandes reformas sociales, como en la ley de asociaciones, donde ya se pone fin de partidos legales e ilegales, abole la esclavitud. En 1888 crea la ley del sufragio universal, donde vuelve a instaurar el sufragio universal, que Cánovas lo puso más restringido. Ahora es universal para mayores de 25 años, sin límite de economía. Esto lo tenemos aquí en los apuntes. Vamos a ver si lo podemos poner. Aquí está. Aquí está. Abajo. Voy por aquí para abajo. Esto está puesto. Y aquí esto está puesto. El gobierno largo. Durante la regencia.
el gobierno largo de de Sagasta. Sagasta. El pacto del Pardo es muy importante en 1885 la muerte, porque sentaba dar estabilidad porque había miedo al republicanismo, a los disturbios, etc. Y ya hemos dicho que las grandes leyes que hace, ley de asociaciones, crea el sufragio universal, fin a la esclavitud. Estos tres puntos no se te puede olvidar. ¿Vale? Crea un código civil, no lo hemos dicho antes, lo ponemos ahora. Crea los juicios conjurados. En el exterior, pues, un intento de mejorar las relaciones, creando embajadas en Berlín, en Londres, en Viena y en Roma. ¿Vale? Y así terminamos el gobierno largo de Sagasta, de 1885 a 1892. Continuamos con el último de los apartados. Este apartado se titula Crisis de la Restauración, que es un apartado que es uno de los apartados del capítulo de los distintos gobiernos de la Restauración. Ya estamos viendo el capítulo de los distintos gobiernos de la Restauración y hemos visto el punto 1, que es los gobiernos con Alfonso XII, hemos visto el punto 2, que es los gobiernos con María Cristina, con la regencia de María Cristina, y ahora toca el punto 3, que es crisis de la Restauración. Este es un capítulo que ningún instituto, que muy pocos alumnos lo incluyen, pero ya que estamos hablando del sistema canovista, también es muy útil que mencione este apartado de crisis del sistema canovista, de crisis de la Restauración. Iría desde finales de 1890, el punto álgido sería el desastre del 98, y lo concluiríamos con el golpe de estado del general Primo de Rivera en 1923. Pues todo ese periodo sería lo que se llama crisis de la Restauración. Como digo, se puede omitir, muchos institutos lo omiten, prescinden de él, pero es bueno que digan al menos unos cuantos detallitos que te va a quedar muy bien. Así que vamos a comenzar con este capítulo que, repito, se llama La crisis de la Restauración. Bueno, aquí le vamos a dar a esto, vamos a ver. Es un periodo que comienza a finales de la década de 1890. Ya el sistema muestra agotamiento y crisis debido a 3 o 4 factores. El primero es los líderes de los partidos dinásticos han fallecido. Es asesinado Cánovas en 1897, Sagasta muere en 1903 y los partidos empiezan a dividirse, a fracturarse. Hay líderes, pero no tienen la personalidad de estos dos, y entonces la derecha, en el Partido Conservador, tenemos Silvela y Maura, y en el Partido Liberal tenemos a Canalejas. Muchos de estos líderes quieren una regeneración, quieren acabar con el caciquismo, aunque va a ser muy difícil acabar con el caciquismo. También tenemos que nombrar a Canalejas de los liberales y a Romanone de los liberales. Otro aspecto importante es la crisis del 98, la pérdida de las colonias. España pierde las últimas colonias y es un duro impacto emocional. Por lo tanto, la oposición de republicanos, asociaciones obreras, los nacionalismos van a aumentar sus críticas hacia el sistema. Se va a iniciar una revisión del sistema de parte de dos movimientos intelectuales como son el regeneracionismo de Joaquín Costa y la generación del 98. ¿Vale? Esto tengo yo puesto por aquí. Por ejemplo, aquí vemos el asesinato de Cánovas del Castillo en el balneario de Mondragón, en Guipúzcoa. Creo que fue en verano de 1897. Y estos son los nuevos líderes del Partido Conservador, es Maura, y del Partido Liberal, el que sustituye a Sagasta, va a ser Canalejas. Muchos, como hemos dicho, preconizan una regeneración del sistema canovista. ¿Vale? Y también es importante esta foto porque la mayor parte del tiempo de este periodo es el que corresponde al reinado de Alfonso XIII, de 1992, 1902, 1931, pero antes está la dictadura de Primo de Rivera en 1923.
¿vale? Bueno, pues seguimos. Hemos visto que los partidos dinásticos se van fracturando, primer punto. Segundo punto, la crisis del 98, la guerra con Estados Unidos, la independencia de Cuba, la independencia de Filipinas, la independencia de Puerto Rico. Bueno, más que independencia es, deja de depender de España, pero Filipinas y Puerto Rico van a depender de Estados Unidos. Y Cuba prácticamente va a tener una dependencia económica de Estados Unidos. El tercer punto que lo tenemos aquí es que la sociedad española va a sufrir un fuerte cambio a partir de 1900. Aumenta la población en las ciudades y cuesta mucho esfuerzo mantener el caciquismo. El cuarto punto es el surgimiento del mundo obrero. Ya empiezan los partidos obreros, partidos que van a defender a los obreros, al campesino, a la clase obrera. El Partido Socialista se funda en 1879 con Pablo Iglesias, pero aquí lo que nos interesa es el movimiento anarquista que tanto daño hizo porque preconizó la lucha, la acción, ¿no? La acción directa, que es lo que se conoce como el terrorismo, sobre todo en Barcelona y en Andalucía. En Andalucía, por ejemplo, tenemos el hecho de la Mano Negra. En 1882, una gran crisis pues, produjo conflictos sociales y agrarios, y la Mano Negra, un grupo anarquista terrorista, pues realizó asesinatos, quema de cosecha, edificios. En el Estado, en contrapartida, pues realizó una dura represión. 15 campesinos fueron condenados a muerte, de los cuales 7 fueron ejecutados. Otro atentado anarquista en este periodo pues fue en el 93, es herido Martínez Campos. Una bomba en el Liceo de Barcelona con 20 muertos. En el 96, una bomba en la procesión del Corpus Christi. En el 97 es asesinado Cánovas. O sea que fue un, fue un hecho que también agudizó la crisis de la restauración. Por aquí tenemos, de nuevo tenemos el asesinato de Cánovas. Vamos a ver si tenemos por aquí algo de los... Aquí tenemos la crisis del 98, la guerra de Cuba, de Filipinas, guerra de Cuba, de Filipinas. Este es el desastre del incidente del Maine, el barco norteamericano, que fue el germen de la entrada de Estados Unidos en la guerra. Y aquí tenemos el anarquismo, lo que es la Mano Negra, herido Martínez Campos, la bomba en el Liceo, todo en el 23, en el 96 la procesión del Corpus, en el 97 el asesinato de Cánovas. Y bueno, ya iríamos al último punto, que es un resumen desde prácticamente 1909 hasta la llegada de Primo de Rivera, donde he resumido aquí pues algunos hechos puntuales que dan la puntilla a la restauración, como pueden ser, por ejemplo, la guerra de África. Fue un constante quebradero de cabeza para los políticos españoles. Una vez que se pierden las colonias en el 98, en el Caribe y en el Pacífico, pues España se volcó con el norte de África, en concreto en Marruecos. No olvidarse que estamos en pleno apogeo del imperialismo, del colonialismo, y ya se había repartido prácticamente toda África. Las metrópolis, los grandes países desarrollados, industriales, estaban buscando colonias. Era una guerra, una carrera para ver quién conseguía más colonias. Entonces España pues puso su mirada en África, en concreto en Marruecos. Marruecos fue dividida en dos partes, un protectorado francés y un protectorado español. Bueno, pues este protectorado, que es lo que se conoce en la parte norte, la parte de alrededor de la bahía de Lucema, lo que es Melilla, Anual, que se conoce como el RIF, le dio muchos quebraderos de cabeza a, mm, a los políticos españoles. Por ejemplo, en 1909 se produce el desastre del Barranco del Lobo. El desastre del Barranco del Lobo, por la cual Maura tuvo que aumentar mm, el número de soldados para ir a esa guerra,
Y en Barcelona, en el momento del embarco para África, pues se produce la Semana Trágica en Barcelona, que le originó la destitución, la dimisión de Maura. ¿Vale? Es que tenemos el desastre de Blanco Lobo. Los episodios en Marruecos se van a prolongar y ya tenemos el desastre de Anual. Creo recordar que era en el 29 y que dio origen, este fue la puntilla que dio origen para el alzamiento militar, el golpe de estado militar del general Primo de Rivera. ¿Eh? Aquí vemos los soldados españoles abandonados, ¿no? Ya mmm, comidos por animales, ¿no? Ahí dejados a su suerte, ¿no? Y cuando vienen otros soldados, vienen políticos españoles a ver la situación, pues se quedan completamente asombrados. Fue un auténtico escándalo y se pensaba que estaba incluso el rey tuvo mucha responsabilidad, Alfonso XIII, y bueno, se hizo un informe Picasso, eso ya lo veremos en el siguiente tema, y le costó, bueno, fue el origen, como decimos, del golpe de Estado de Primo de Rivera, ¿vale? También eso, en ese periodo, las primeras décadas los primeros 20 años del siglo XX, pues también se produce la Primera Guerra Mundial en 1914 y en el año 1917, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa, pues va a haber muchísimos conflictos también en nuestro país, con revoluciones, huelgas, el pistolerismo en Barcelona. ¿eh? Todo esto va a hacer que aumente los deseos de una república, aumente el nacionalismo, aumente el revisionismo. Grupos intelectuales se cuestionan qué es España, por qué ha llegado a fracasar, etcétera, etcétera, etcétera. Y como decimos, todo conduce al golpe del general Primo de Rivera. Bueno, pues con esto terminamos el apartado de los distintos gobiernos que hay durante la Restauración. Ahora pasamos al último punto del tema, que es la oposición al sistema canovista, y muchos puntos ya lo hemos visto. ¿eh? Podemos resumirlo, la oposición, pues una oposición republicana, ¿eh? una oposición del movimiento obrero con los anarquistas y los socialistas y los nacionalismos. Ya hemos hablado en el capítulo anterior, pero bueno, vamos a dar aquí algunas pinceladas más. Bueno, la oposición republicana, bueno, pues quedaron al margen del turnismo. Nunca. Hay que decir que estos grupos, estos partidos, el movimiento obrero, anarquistas, socialistas, republicanos, incluso nacionalistas, nunca aceptaron la constitución de Cánovas, no aceptaron la vuelta de la monarquía. ¿eh? Estos grupos quedaron al margen del turnismo y no aceptó el golpe de Estado de Martínez Campo que trajo la monarquía. Pero es que los republicanos no estaban unidos. Existían tres vertientes, digamos así, ¿no? La de Castelar, la más moderada quizá, terminó uniéndose al partido de Sagasta en 1893. Después tenemos el Partido Radical de Ruiz Zorrilla, que preconizaba levantamientos para entrar en el gobierno. Y después tenemos los federalistas de Pi y Margal, que tomaron posiciones mucho más obreristas y nacionalistas. ¿Vale? Y como decimos, nunca aceptaron la vuelta de la monarquía. Un segundo apartado es el del movimiento obrero, que también hemos hablado ya algo en el capítulo anterior. Es el nuevo protagonista, es la primera vez que surgen movimientos que apoyan a los obreros y al campesino, porque los partidos anteriores, digamos que eran burgueses, ¿no? Capitalistas, eran liberales, pues este movimiento ya es contra el capitalismo. Van a haber dos tendencias, ¿eh? la anarquista, que optaron por la acción directa, es mucho más impactante y optan por un terrorismo hacia toda forma de poder, iglesia, ejército, políticos, empresarios, en monarquía. El rey tuvo dos atentados, tanto Alfonso XII como Alfonso XIII. Estos fueron los que asesinaron a Cánova, atentaron contra el rey, asesinaron a Canalejas, en fin. Y el otro sector del movimiento obrero es el socialismo, de la mano de Pablo Iglesias, que fue su fundador en 1879,
Fue ilegal hasta 1881, cuando se legalizaron todos los partidos por el gobierno de Sagasta. Defiende los derechos de los trabajadores, pero mientras que este grupo aboga por la acción directa, el socialismo opta por la participación en la vida política, para defender a los trabajadores. Contó con el sindicato propio, la UGT, fundado en 1888, y en un principio fue un partido muy minoritario que no conseguía ningún escaño hasta que en 1910 Pablo Iglesias fue en coalición con los republicanos y consiguió el primer diputado para el PSOE. Y ya el último punto del tema, bueno, vamos a ver si tengo por aquí, vamos a ver si tengo por aquí las organizaciones obreras, eh, aquí tenemos el PSOE, bueno, aquí tenemos el anarquismo, partidarios de no participar en la vida política y destruir el Estado. Aquí tenemos los hechos de contra el Liceo, contra el Corpus, asesinato de Cánovas, ya lo hemos dicho antes, fue una gran oposición. Y después tenemos el Partido Socialista Obrero Español, de Pablo Iglesias. Se declara marxista y se negaba a colaborar con los partidos burgueses, pero sí participaba en política. Tenía un periódico, el Sindicato en General de Trabajadores, y un periódico, el Socialista. Fue un partido pacifista ante la guerra de Cuba, con lo cual aumentaría el número de afiliados. Bueno, aquí el anarquismo, pues lo que hemos dicho. La mano negra, si os acordáis lo ponéis. Los atentados diversos que hicieron. ¿eh? Aquí está. Esta es la Federación Territorial, Federación del Trabajador Regional Española. La parte española de la Internacional Obrera, ¿vale? Estas siglas significan eso. Aquí tenemos otra vez, hablando del socialismo, aquí tenemos a Pablo Iglesias, el fundador, una organización federal de Estado, también aboga el PSOE por un federalismo, un Estado federal, en contra del capitalismo, en contra de los burgueses, se opone a la violencia. ¿eh? Y bueno, ya el último punto que nos queda, pues serían los nacionalismos. ¿eh? Podemos decir que el nacionalismo es un movimiento que surge en el siglo XIX, donde resalta los particularismos, la cultura, la historia común de los distintos pueblos. En este caso, en España, pues tenemos varios pueblos, como el País Vasco, Cataluña y Galicia, donde va a surgir un movimiento para resaltar su peculiarismo, su particularismo respecto a España. Tienen un idioma, es muy importante el idioma, tienen un idioma propio, para ellos una historia común. ¿eh? Entonces ellos lo que van a defender es pues un estatuto de autonomía, unos parlamentos propios, van a defender su economía. Pocas veces, por no decir ninguna, tienen deseo independentista o secesionista, pero sí deseo autonomista, cierta diferenciación respecto al resto de España. ¿no? Figura destacada del nacionalismo, pues tenemos en Cataluña Prat de la Riba y Cambó, en un proyecto de autonomía, como decimos, unas cortes catalanas, uso del catalán como lengua oficial, defensa de los intereses económicos, no son separatistas. Y después tenemos también un nacionalismo vasco, estos son los dos más importantes. También había un nacionalismo gallego, incluso andaluz, pero vamos a poner los dos más importantes. Y tenemos, como decimos, el nacionalismo vasco, con Sabino Arana, el fundador, y este nacionalismo es mucho más antiespañol, es más racial, bueno, es más racista, más xenófobo. Califica a los españoles como, a los no vascos, a los españoles como maquetos, un término despectivo. Es ultracatólico, y como los otros, pues salta sus tradiciones, sus culturas, la raza vasca como superior a otra, o al menos muy original. Aquí tenemos los personajes, por ejemplo, los catalanes, Prat de la Riba, Francesc Cambó y
Bueno, pues Sabino Arana no lo tengo aquí. Y bueno, pues con esto podemos dar por concluido el tema. Podríamos también hablar algo del regeneracionismo y la generación del 98, pero yo creo que ya está bien el tema, ¿eh? Terminando con la oposición al sistema canovista, los republicanos, movimiento obrero y nacionalismo, damos por terminado el tema. Luego, pues tú puedes hacer una conclusión extrayendo qué te pareció el tema. Este tema, por ejemplo, pues podríamos destacar de lo bueno del sistema canovista es la estabilidad económica y política que da, que hacía mucho tiempo que no se tenía, ¿eh? Aunque el sistema estuvo languideciendo, estuvo en crisis, pues desde prácticamente los primeros 18 años del siglo XX, pero sí que dio mucha estabilidad al país que venía bien. Lo negativo, pues fue todo un fraude, se basó en el caciquismo, en el fraude electoral, en una falsa democracia. Otro aspecto importante es que surgen los movimientos obreros por primera vez. Ya tenemos pues un diputado del Partido Socialista, tenemos sindicatos como la UGT, tenemos periódicos que van a defender el mundo obrero, también es algo importante de este tema, como también el surgimiento de los nacionalismos. Recordar que se acabaron con los fueros, que Canova, cuando vence en la Tercera Guerra Carlista en 1876, suprime completamente los fueros vascos, pero en el 78 sí le va a dar el concierto económico al País Vasco. Pero esto también fue un hecho puntual para hacer florecer más al nacionalismo, junto, que no se olvide, con el 98. Otro un aspecto importante de por qué este tema es muy interesante es el desastre del 98, lógicamente, ¿vale? Que sumió al país en una crisis psicológica, anímica, ¿vale? Entonces todas estas cosillas pues sí las puedes poner en la conclusión. Bueno, pues damos por terminado el tema.